Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Queremos que usted reciba la palabra de Dios en su casa, en su hogar, que sea de bendición para su vida, para su familia. Estamos aquí para eso, por la misericordia del Señor. Seguimos trayendo la palabra, seguimos llevando el mensaje de salvación, porque la obra de Dios no para. Así que vamos a orar para que sea Dios guiándonos a través de la Escritura, enseñándonos a permanecer en Él. Amado Señor, te damos gracias a esta hora porque tú has sido bueno. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, has tenido misericordia, Dios. Te pedimos que seas tú orando para bien, para nuestra casa, para nuestra familia, para la iglesia, para la humanidad, Señor. Que tu misericordia nos aparte de cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, Señor, y que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a compartir el tema, ¿dónde comenzó el problema o la situación? ¿Debido a qué? Pues, para ninguna duda que hoy la noticia es el virus y el virus, la enfermedad que tiene aquejada a la humanidad. Pero miremos verdaderamente dónde comenzó el problema, porque el problema no es solamente el virus, hay otros factores. Entonces el verdadero problema no comenzó con este virus que está viviendo la humanidad, no comenzó con los terremotos que han habido, las catástrofes que han habido, las inundaciones, las muertes que han habido a causa de muchas enfermedades. Ese no es el verdadero problema. El problema comenzó hace años, allá en el huerto del Edén. Allá comenzó el problema. Allá comenzó el problema de lo que estamos viviendo hoy a causa del pecado, a causa de la maldad. Entonces, el problema no es el virus que está pasando en la humanidad hoy en día. El problema no fue el terremoto que sucedió en Haití. El problema no es muchas gripas que han habido fatales, como la influenza en su tiempo, o el H1N1, o los huracanes, o las enfermedades como el SIDA o el cáncer. Entonces, eso no es el problema. El problema fue en la caída del hombre, porque enfermedades han habido, pandemias han habido, muchas muertes han habido. Pero la gente tiene que entender que hay que buscar el camino del Señor y entender en dónde está el verdadero problema de la humanidad. Porque según estadísticas, cuando sucedió la pandemia en el año 2009 del H1N1, murieron aproximadamente 18.000 personas. Con la enfermedad del ébola, con la epidemia del ébola en el 2013, murieron 11.300 personas. En el terremoto de Haití fallecieron 200.000 personas. Y a nivel mundial, las muertes que han sucedido a causa del SIDA son casi 35 millones de muertes desde que el SIDA llegó a la humanidad. Esta enfermedad llegó a la humanidad. Y el problema no está ahí. El problema comenzó en el huerto del Edén. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higo, de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Entonces ahí vemos donde realmente comenzó el problema que está viviendo la humanidad. Porque el problema de la humanidad no está en este momento quizás en el virus. El problema de la humanidad comenzó con la caída del hombre. Cuando el hombre peca y se separa del Señor. Ahí comienza el problema para la humanidad. Ahí comienza todo lo que se está viviendo hasta el día de hoy. Porque desde ese día, desde el día que el hombre cayó, pecó delante de Dios, comenzó el verdadero problema para la humanidad. Y eso trajo las consecuencias que hoy estamos viendo. Entonces, cuando el hombre peca, entró en desobediencia delante de Dios. Y la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Adán y Eva se escondieron de Dios, sintieron temor de Dios porque habían pecado, habían desobedecido al Señor. Y eso los había separado de su Dios. Ahí comenzó el problema que hoy vive la humanidad, desde la caída del hombre. De cuando el primer hombre peca y el pecado pasó a todos los hombres y la enfermedad entró a la humanidad y pasó a todos los hombres. Entonces hasta el día de hoy estamos viviendo el problema de la caída del hombre. Entonces la humanidad comenzó a regirse por su propia cuenta y no bajo las reglas de Dios. Entonces el mundo entró en un régimen donde cada quien se quiere gobernar. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Y se han olvidado de Dios. Se han olvidado de ese Señor que estableció principios y estatutos para beneficio de los hombres. Entonces, el mundo quiere girar a su parecer. El mundo quiere girar como él quiere, sin importar los principios de Dios. Sin importar de que Dios dijo que debemos ser obedientes y no desobedientes. Entonces, el problema que comenzó en el huerto del Edén pasó a todos los hombres. El problema que comenzó allá con Adán y Eva llegó a toda la humanidad y hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Porque el pecado entró a la humanidad, la enfermedad entró a la humanidad y todo lo que vemos hoy en día no es más que el resultado del pecado del hombre. Entonces el problema no está en este momento quizás en el virus, el problema está en que el hombre cayó, se separó del Señor y Dios quiere que el hombre vuelva a Dios. Dios quiere que la humanidad se vuelva a Él como el principio. Entonces, la situación que está viviendo la humanidad o en la que vivimos en este tiempo no define a Dios, define quiénes somos nosotros. Porque el problema que hay hoy en día con el virus, con el problema que hay, no define a Dios, nos define a nosotros. Porque Dios primero coloca delante de nosotros la vida, la bendición, la salvación, pero el hombre escoge qué quiere. Nosotros escogemos qué queremos. Entonces Dios, dice en el libro de Deuteronomio, coloca delante de nosotros la bendición, la vida, coloca salvación. Pero ¿qué estamos escogiendo nosotros? ¿Qué está escogiendo la humanidad? Vivir bajo unos parámetros alejados del Señor. ¿Qué está escogiendo la humanidad? Vivir bajo unos estatutos que no agradan a Dios. Entonces, la humanidad no está escogiendo salvación. La humanidad no está escogiendo libertad, que no están buscando de Dios. Entonces, lo que se está viviendo hoy en día no define a Dios, nos define a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo soberano. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo autoridad. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo todo bajo su mano. Todo lo que sucede, todo lo que se mueve está bajo la mano de nuestro Dios. Porque Dios tiene autoridad. Dice la Biblia que Él es omnipotente, todopoderoso. Todo lo que pasa está bajo la mano de Dios.
todo lo que sucede está bajo la mano del Señor. Entonces, la situación que estamos viviendo no define a nuestro Dios, nos define a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? Porque los del problema somos nosotros, los humanos, y no Dios. Por eso el problema comenzó allá en el huerto del Edén, en el hombre y no en Dios. Por eso Dios quiere que volvamos a Él. Por eso Dios quiere que nosotros volvamos a Él, la iglesia, la gente vuelva a Él. Entonces la gente cuestiona muchas veces a Dios, tratando de culparlo a Él cuando pasan todas estas cosas. Entonces cuando suceden estas cosas, la humanidad o la gente, o quizás algunos cristianos, preguntan o culpan al Señor y cuestionan a Dios por lo que sucede. Y Dios, en su soberanía, dice la Biblia que todo está bajo su mano y bajo su poder. La Biblia enseña de Job, tenía un cerco a su alrededor. ¿Quién haya puesto el cerco? El Señor. ¿Quién colocó el vallado? Dios. ¿Quién coloca la protección? El Señor. ¿Quién lo había acercado con esa cobertura espiritual? Dios. A Job. Y cuando el diablo va delante del Señor, ¿cómo pudo Satanás tocar a Job? Porque Dios se lo permitió. Pero le dijo, no le quites la vida, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces, todo lo que sucede está bajo la mano de Dios. Ahora, no le estoy diciendo que Dios envió la enfermedad, no. No le estoy diciendo que Dios envía las catástrofes que suceden donde muere tanta gente, como allá en Haití, que murieron más de 200.000 personas. Como en Estados Unidos con el huracán Katrina, que mire todo lo que sucedió. Pero Job también enseña que los vientos, que la naturaleza está bajo la mano de Dios. Entonces, no podemos cuestionar al Señor por lo que está sucediendo. Más bien miremos nosotros, los humanos, qué estamos haciendo para que suceda esto. Más bien miremos nosotros allá dentro de nuestro corazón, iglesia, hermano, hermana, qué estamos haciendo nosotros para que todo esto suceda. Se nos ha olvidado que es necesario arrepentirnos y buscarlo a Él. Se nos ha olvidado que teníamos una naturaleza caída, pecaminosa, y es necesario quitar esa naturaleza pecaminosa que trae culpabilidad al hombre y renovarnos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Dios tiene la autoridad sobre todo. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Señor. En medio de esta crisis, Dios sigue siendo Dios. En medio de esta pandemia, Dios sigue siendo el Señor. En medio de este caos mundial, quizás, Dios sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Jesucristo sigue siendo el mismo en esta situación. Él no ha cambiado. Él tiene la misma autoridad. Él tiene el mismo poder. Él sigue gobernando. Él sigue tratando. Entonces los humanos, nosotros, no podemos cuestionar al Señor por lo que está sucediendo. Más bien, volvamos a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros. Porque el problema no comenzó ahora con este virus. Comenzó en el huerto del Edén con la caída del hombre. Entonces, Dios, nuestro Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por nosotros, Dios supremo, todopoderoso, no le debe nada a la humanidad. Hay muchos que piensan que Dios le debe a la humanidad una respuesta. Pues déjame decirte que Dios dio la respuesta ya en la cruz a través de su Hijo, muriendo por la humanidad. Esa es la respuesta de Dios para la humanidad, la salvación. Esa es la respuesta de Dios para este mundo en caos. Jesucristo, el Hijo de Dios, esa es la respuesta. Pero muchos siguen culpando a Dios y que Dios le debe algo al mundo. No, Dios envió a su Hijo a morir por el mundo. Dios no le debe nada al mundo. Al contrario, el mundo, los seres humanos, nosotros, la iglesia, tiene que estar agradecida con Dios por su gracia y por su amor. Entonces, la iglesia no debe callar en tiempo de crisis, porque todo esto estaba escrito o está escrito. La iglesia no debe quedarse callada en este tiempo de crisis. Quizás alguno te ha preguntado, ¿y dónde está tu Dios?
Quizás alguien te ha dicho, ¿y dónde está el Señor que ustedes predican que no hace nada? Quizás mucha gente ha dicho, ¿y dónde está el Señor del cual ustedes predican? Quizás muchos se hacen esa pregunta. Y la respuesta es, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo el Señor. Dios sigue teniendo la autoridad. Dios sigue gobernando con poder. Dios sigue siendo el camino para la humanidad en medio de esta crisis. Entonces la iglesia no debe callar en este tiempo, porque todo está escrito. Jesús mismo fue claro cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y el Evangelio de Cristo tiene que ver también con eso. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Vamos al Señor, recibimos a Cristo Jesús, pero Jesús también nos dejó claro, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Ese es el Evangelio verdadero, un Evangelio sincero delante de Dios y delante de la gente. Por eso la iglesia no debe callarse, sino hablar de ese Evangelio, de esa palabra, de esa misericordia, sabiendo que Él es nuestro Señor. Entonces, a la iglesia no le debe tomar por sorpresa quizás esta pandemia o esta enfermedad. A nosotros como seguidores de Cristo Jesús no nos debe tomar por sorpresa esta enfermedad o esta situación o esta crisis. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor. Y escucharán de guerra y rumores de guerra, de pestilencia, de inundaciones, de terremotos, de crisis. Está escrito en la palabra del Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes tendrán aflicción en el mundo, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, en algún momento también seremos afligidos, acongojados, quizás en tristeza, pero debemos confiar en Él que dijo que Él estaría con nosotros aún hasta el fin del mundo. Y esa es la palabra que la iglesia le tiene que dar en este tiempo a la gente. Una palabra que confronta a la gente en su situación, pero una palabra que le dé aliento a la gente en una esperanza venidera. Y la esperanza venidera se llama el Señor. Porque no todo el Evangelio es color de rosa. Seguir a Cristo no significa que ya todo quedó solucionado. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y el que no se niega a sí mismo no es digno de ser llamado mi discípulo. No hay un evangelio light, no hay un evangelio liviano, no. Los verdaderos seguidores de Cristo Jesús permanecen en medio de la crisis. Y esa naturaleza caída que teníamos fue quitada con Jesús. Por eso Dios quiere que entendamos que todo lo que sucede no nos debe tomar por sorpresa a los que seguimos a Cristo Jesús. Quizás a la humanidad de pronto sí, o al que no conoce al Señor, pero a la iglesia, a nosotros, los que seguimos a Dios, los que declaramos la palabra de Dios, los que tenemos la palabra de Dios, no debe ser algo nuevo, porque está en la Biblia, está escrito. Entonces, vendrán aflicciones, pero Cristo estará con nosotros. Y Dios nos llevó quizás a este tiempo de estar en nuestras casas, quizás encerrados. ¿Para qué? Para que sea un tiempo de orar y de buscar de Dios. Para que sea un tiempo de humillarnos delante de Él. Porque recuerda, esto no define lo que está sucediendo hoy en día, no define a nuestro Señor, nos define a nosotros. ¿Qué tanto somos verdaderos hijos de Dios? ¿Qué tanto estamos haciendo las cosas bien delante del Señor? Pero la iglesia tiene una tarea, no callar, no callar. Cuando la iglesia de los Hechos fue perseguida, salieron a llevar el Evangelio, porque en la comodidad estaban bien. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles estaban en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu, pero vino persecución, vino muerte para ellos, comenzando por Esteban. Vino la persecución para ellos a través de Pablo, de Saulo. Antes de que Dios lo llamara, llegó la persecución, llegó la crisis, llegaron muchas cosas. Y en ese momento la iglesia se levantó ¿a qué? A llevar la palabra a todo lugar. Y fue necesario que entraran en la crisis, entraran en esa situación que no les agradaba. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Dios fuera predicado.
Y quizás es necesario que todo esto que está sucediendo hoy en día suceda. ¿Sabe para qué? Para que nosotros, la iglesia, despertemos y podamos llevar un verdadero evangelio puro y santo a la gente. Un evangelio que lleve esa palabra que confronte el pecado, pero que también dé una palabra de que hay una esperanza nueva en el Señor. Y este tiempo quizás de estar en casa, Dios fortaleciéndonos. Y este tiempo quizás donde Dios nos tiene allá en casa, es para eso. Para que tengamos intimidad con el Señor y que la iglesia no calle. Porque quizás no se pueden abrir los templos, pero usted puede seguir predicando a través de las redes sociales, enviando mensajes de salvación a la gente. La iglesia no puede callar. La iglesia de Cristo, que tiene la verdad, no puede callar en medio de esta situación. Porque ¿qué consuelo le vamos a dar al mundo si la iglesia calla y se queda quieta? Debemos decirle a la humanidad que el problema no está en este momento en el virus. El problema comenzó allá cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Allá comenzó el verdadero problema para la humanidad, porque entró el pecado a la humanidad. Y el reflejo de ese pecado es las pandemias que han habido, las enfermedades que se viven hoy en día. Entonces, es tiempo de predicar el evangelio puro, un evangelio sincero, un evangelio que no esté embotado, un evangelio sin egocentrismo. La iglesia tiene que soltar esas ataduras del egocentrismo que nos aleja de Dios. La iglesia tiene que soltar todo eso que embotas la mente y nos aleja del verdadero propósito de Dios, que es ganar las almas, ganar el perdido. Esa es la pasión de Jesús. Ese es el verdadero mensaje, salvar al perdido. Pero muchas veces nosotros, la iglesia, nos embotamos en cosas que no agradan a mi Señor, y hay un egocentrismo entre las iglesias. Hay mucho orgullo, vanidad quizás entre los hermanos, y eso nos aleja del verdadero evangelio, de la verdadera misión que tenemos como hijos de Dios. Y la verdadera misión no es pelear con tu hermano, pelear con tu hermana, pelear con esta iglesia, con aquella, entrar en rivalidad entre las iglesias. No, hay que predicar la palabra de Dios, hay que enseñarle a la gente, quizás por el internet o por las redes sociales, que hay un Cristo que vive y que reina, que hay un Cristo que viene por segunda vez a la tierra. Pero usted y yo, que tenemos la verdad, debemos decirle a la gente que tiene que prepararse para ese momento. Iglesia, es tiempo de sacar de nosotros el ego, la vanidad. Entonces, esto se trata de reconocer nuestras prioridades. La iglesia tiene que volver nuevamente al enfoque. La iglesia tiene que volver a enfocarse en el verdadero llamamiento que Dios le hizo, y es ganar al perdido. Ganar al perdido en este tiempo. La iglesia tiene que volver y alzar sus ojos y mirar al Señor, a su Cristo Jesús. Velar en todo tiempo. En uno de los evangelios dice la palabra del Señor que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se fueron al monte a orar. Y les dijo: espérenme aquí mientras yo voy y oro. Y Jesús fue, oró y descendió y los encontró dormidos. Volvió y subió y descendió nuevamente y los volvió a encontrar dormidos. ¿Cómo estaban los discípulos del Señor? Dormidos, quietos, en quietud. Y Jesús le dice: oren, velad pues y oren para que no entren en tentación. Entonces, la iglesia tiene que volver al enfoque y velar nuevamente, velar delante del Señor, velar para que Cristo esté con nosotros. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Dios está haciendo que la primera prioridad a nivel mundial sea Él. Dios está haciendo en medio de esta crisis quizás que lo primero que el hombre busque sea Él, como al principio. Dios está haciendo que en medio de esta situación se vuelva como al principio en la búsqueda de Él. Él es nuestra prioridad. Dios debe ser lo primero para nosotros, para la iglesia,
para la gente, para el mundo. Dios debe ser lo primero. Y quizás en esta crisis Dios nos está enseñando que Él es lo primero. Porque hay gobernantes buscando de Dios. Hay gente poderosa económicamente buscando del Señor. Hay gente con rangos buscando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está haciendo que volvamos nuestra mirada a Él, al Señor, al Dios Todopoderoso, a ese Dios que se paseaba en el huerto del Edén con Adán y Eva, pero que a causa del pecado se había roto la relación, pero a través de Cristo Jesús nos reconcilió, porque Cristo Jesús es el nuevo Adán y a través de Él hay reconciliación con Dios. Entonces, ¿cuál es tu prioridad, iglesia, en este tiempo? ¿Cuál es la prioridad de nosotros en este tiempo? Dios, el Señor. Entonces, no debemos tener más pretextos. Hay algo más grande y se llama la salvación tuya, de tu casa y de la gente. Ese es el Evangelio. Predicar salvación, llevar la buena nueva, llevar el Evangelio, llevar consuelo a la gente, llevar palabra de aliento a la gente. Ese es el Evangelio del Señor. La iglesia debe saber que todo lo que está sucediendo tiene que ver con la redención de la iglesia. Eso dice la palabra del Señor. Que cuando veamos todas estas señales, alcemos nuestros ojos y veamos que nuestra redención está cerca, la de la iglesia. Entonces lo que predicamos, vivámoslo con fe, creyendo en el Señor. Vivamos con fe que Dios está ahí. Porque la palabra dice, y caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Viva esa palabra en fe. Crea esa palabra. Porque Dios está ahí. Vivamos en fe lo que hemos predicado, iglesia. ¿Qué vamos a hacer después que todo esto suceda? ¿Qué va a hacer la iglesia cuando ya pase todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Salir a las calles, llevar el Evangelio, movilizarnos, llevar la buena nueva. No más quietud dentro de la iglesia. No más adormecimiento dentro de la iglesia. No más religiosidad dentro de la iglesia. No, después que pase esto, hay que salir lleno del Espíritu Santo a las calles, a las plazas, en donde sea, a llevar la palabra al Señor, a llevar el Evangelio a aquel que lo necesita, porque Dios mismo está preparando el terreno para este tiempo. Jesús dijo, alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista. Y hay mucha gente que sigue preguntando, ¿para cuándo es la cosecha? Pues la palabra de Dios dice, alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista, los campos están blancos. Y este tiempo Dios lo está preparando para eso, para que cuando la iglesia salga, sea una iglesia que lleve el Evangelio, sea una iglesia donde la gente se convierta, donde haya palabra de Dios, donde haya salvación, donde haya misericordia, porque Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en este tiempo en la iglesia, y es que está preparando el terreno allá afuera en el mundo para que la iglesia pueda salir y no callar más, y no vivir por religiosidad, y no vivir por egos, y no vivir por vanidad, y no vivir incompetencia del que predica mejor o del que canta mejor. No, se trata de vivir un evangelio verdadero delante del Señor, llevando la palabra de Dios como Dios lo demanda, llevando el mensaje que Cristo nos demanda de nosotros, porque Cristo Jesús demanda de nosotros como iglesia que llevemos el verdadero mensaje. Entonces, iglesia, el problema no comenzó aquí, comenzó en el huerto del Edén. Pero hay esperanza en el Señor, para nosotros como iglesia y para la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo para que Dios haga algo en nuestra vida en casa? ¿Qué estamos haciendo para que Dios obre con poder y su mano poderosa esté extendida?
¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como líderes, como servidores del reino de Dios? ¿Durmiendo quizás? ¿Callados? No. Cristo Jesús nos encargó una misión. Y usted y yo somos responsables de esa misión. No Dios. Los responsables somos nosotros. Cristo nos encargó la misión a la iglesia. Vayan y prediquen, lleven la buena nueva, lleven el mensaje. Somos nosotros. Entonces, iglesia, después de esta situación, porque después de toda tormenta, viene la calma. Y cuando pase esta crisis, saldremos en victoria, llevando un evangelio de salvación a la gente, llevándole a la gente la verdad del Señor. Hay esperanza en el Señor, porque esta leve tribulación momentánea añadirá más un peso de gloria. Todo lo que está sucediendo en este momento añadirá para nosotros un peso de más gloria. Hay esperanza en Cristo Jesús para la iglesia. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza también para la humanidad, para que vuelva a mirar al Señor y pueda entender que el problema que vive el mundo hoy en día no comenzó con el virus COVID-19, no, comenzó en el huerto del Edén con la caída del hombre, cuando entró el pecado a la humanidad. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a permanecer. Y recuerda esto, iglesia, Dios está preparando el terreno. Dios está preparando el terreno. Y nosotros como iglesia saldremos a llevar el evangelio puro, sin mancha, para que la gente se pueda convertir. Vamos a orar para que Dios nos ayude a seguir adelante, entendiendo que tenemos una tarea muy grande y es llegar a los perdidos. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te queremos pedir perdón, Señor, porque sabemos que hemos fallado, nos hemos equivocado quizás, no hemos cumplido el mandato verdaderamente, Señor, pero te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros como iglesia y que podamos entender, Señor amado, que tenemos un trabajo, que nos has delegado el mejor trabajo del mundo, que es llevar el evangelio, llevar la salvación. Por favor, Señor, permite que la iglesia en este tiempo sea avivada por tu Santo Espíritu. Permite, Señor amado, que en este tiempo en casa la iglesia se despierte para que cuando venga el tiempo de salir, salgamos en victoria, lleno del Espíritu Santo y entendiendo que la tarea y la cosecha que se viene es grande para la iglesia. Gracias, Dios, por tu favor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos, Señor, por cada enfermo en cada hospital, Señor amado, para que tú tengas misericordia, Dios. Oramos por la humanidad, Señor, para que seas tú obrando, Señor amado, a favor de ellos, Señor. Pero también oramos, Señor, para que cada ser humano pueda reconocerte y pueda entender que solo tú eres Dios y todo está bajo tu mano, Señor. Porque tú eres el Dios omnipotente, Dios. Que la humanidad pueda entender, Señor amado, que no hay otro Dios, solo Jehová es Dios. Solo Jesucristo es el camino. Y Dios obra, Señor amado, a favor de la humanidad. En el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de compartir la palabra. Y sabemos, Señor amado, que seguimos predicando, llevando el evangelio, porque hay esperanza para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra siempre es para el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas bendiciones.